Bueno, muy buenas tardes para todos. Escrito está, la meta de toda la ley y los profetas es Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, para ser justificados a todo aquel que cree, como está escrito en Romanos capítulo 10, verso 4. Hoy continuamos juntos este camino para descubrir en cada libro de la Biblia al Mesías de Israel, con el único propósito de traer fe, esperanza y amor a millones de personas que están sedientas de verdad y lo han estado a través de la historia. Si tú fuiste o aún eres una de esas personas sedientas, bienvenido, bienvenida al camino, bienvenidos todos vosotros. La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de alrededor de 1500 años, con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. En cada uno de estos libros se encuentra reflejada la vida del Mesías y fue justamente en un camino en dirección a Emaús, como lo cuenta Lucas, capítulo 24, en donde dos discípulos de Yeshua iban caminando y el Mesías, luego de resucitar, se acerca a ellos y les pregunta por qué iban tristes. Y le contaron lo que había pasado 3 días atrás en Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Y él les dice, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Y dice el verso 27 de Lucas capítulo 24, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Hoy, precisamente, en la sesión número 32 de este camino, ya vamos en la 32 de 66, vamos con el profeta Jonás, libro 32 de 66. Y como verso introductorio para la sesión del día de hoy, vamos a leer Jonás, capítulo 1, verso 2 al 3, que dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Hoy vamos a ver la profecía, el libro de Jonás. ¿Alguna vez han escuchado la historia de Jonás? ¿Has escuchado la historia de Jonás? Ok, muy bien. Tú no, listo, hoy la vamos a recordar. Hoy vamos a recordar cómo es la historia de Jonás para que lo recordemos y para que de ahora en adelante incluso podamos entender de una mejor manera precisamente esta profecía, porque hoy vamos a dejar de ver la historia de Jonás como la historia de Pinocho, porque muchos suelen decir o suelen comparar la historia de Jonás con la historia de Pinocho. Hoy vamos a dejar de ver de manera cuando éramos niños necesitábamos comida para niños, ahora que somos adultos necesitamos comida para adultos. Entonces hoy vamos a dejar de ver la historia de Jonás como una historia de Pinocho, como una historia de fantasía, y vamos a entender por qué Jesús precisamente dijo que la señal para esa generación era la señal de Jonás. O sea, nada más que el creador del universo dijo que la señal para una generación que demandaba señal era la señal del profeta Jonás. La señal de señales, ¿cierto? Y la señal que precisamente nos permitiría o que le permitiría a él mostrar su misión profética, no solamente para Israel, sino también para todo el mundo. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a entender eso y vamos a entender por qué esta profecía y por qué la señal de Jonás es una señal supremamente importante para nosotros que creemos en Jesucristo. Entonces, como lo tenemos ya por costumbre, vemos la palabra, el nombre del libro, el nombre de la profecía, el nombre de este Sefer, el nombre de este rollo, es precisamente como ustedes lo ven ahí, que es la palabra Jonah. Jonah, que en hebreo es la palabra paloma. ¿Listo? Paloma. Ya vamos a ver bien incluso que hasta el mismo significado aparece en distintas partes de la escritura y vamos a verlo incluso al final como cierre, como todas esas palomas desde Génesis hasta el Apocalipsis se van a conectar, ¿ok? Y van a tener un propósito y un significado especial. ¿Quién escribió el libro? Precisamente Jonás, y se cree que fue escrito alrededor del año 800 antes del Mesías. Recordemos que los asirios llegan a Israel, al Reino del Norte, y los destierran alrededor del año 722 antes de Cristo. O sea que esto fue 8 décadas antes aproximadamente, escrito más o menos unos 80 años antes de que los asirios se tomaran precisamente la zona de Israel, de que esparcieran y sacaran a todas las personas del Reino del Norte.
¿Dónde fue escrito? Se cree que fue escrito precisamente en el tiempo en el que Jonás estuvo allá predicándoles en Nínive. Entonces, pues aquí lo tenemos, una representación gráfica de Nínive en ese tiempo. Incluso ya vamos a ver cómo en la profecía dice qué tan grande era y que incluso el tamaño de esta ciudad tiene referencia y hace alusión a algo que vamos a ver que se repite constantemente dentro de la escritura y dentro de la profecía que vamos a estudiar el día de hoy en esta sesión. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, fue escrito posiblemente en Nínive. Lo vamos a dividir en tres secciones, a pesar de que la profecía está dividida en cuatro capítulos. Vamos a dividirlo en tres secciones para verlo rápidamente. La primera sección, el capítulo 1, vamos a titular Jonás huye de Dios. El capítulo 2, Jonás en el gran pez. Y el capítulo 3 y 4, vamos a titularlo La misericordia divina. Comenzamos de una vez con la sección número 1, capítulo 1, Jonás huye de Dios. Vamos a leer el capítulo 1 de Jonás en la Reina Valera contemporánea. Y dice así: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Entonces, Nínive, como lo estábamos diciendo ahorita, es la capital del imperio asirio. El imperio asirio fue el que, como ya lo acabamos de mencionar, en el año 722 a.C., el imperio asirio llega eh, y domina y destierra a todas las personas que habitaban en el reino del norte. Pero en esta época en la que fue escrita esta profecía, que ya dijimos que fue alrededor del año 800, el imperio apenas estaba creciendo. Y resulta que este imperio asirio estaba creciendo de una manera tan poderosa, de una manera tan grande, de una manera tan rápida, que estaba precisamente amenazando ya la estabilidad de toda esa zona del mundo, amenazando con conquistar precisamente toda la zona de Medio Oriente, incluyendo precisamente al recién dividido reino de Israel y el reino de Judá. Recordemos que Israel era un solo reino que posteriormente se divide y en el 930, o sea, unos casi que un siglo antes de esta época en la que estamos hablando, se divide en el reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Entonces Jonás precisamente ya sabía que Asiria iba a ser usada para disciplinar al pueblo. Él ya sabía, a través de la escritura, a través de estudiar la palabra del Señor, a través de estudiar lo que conocemos nosotros como la Torá o los primeros 5 libros, Jonás ya sabía que los asirios iban a ser usados para disciplinar al pueblo. Entonces empecemos a contextualizar un poquito la profecía. Y es que Jonás, como dice aquí, hijo de un hombre llamado Amitai, recibe la palabra del Señor. El Señor le habla a él y le dice que se levante y que vaya hacia la gran ciudad de Nínive y que predique contra ella porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. O sea, Jonás sabe que el Señor le va a decir o le está dando la orden de que vaya a esta ciudad, pero él sabe que esa ciudad, siendo la capital de los asirios, es la capital o es sí, es prácticamente el corazón de este imperio que va a disciplinar a su propio pueblo, al pueblo de Israel, ¿cierto? A su propia familia, a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. O sea, él sabe que los asirios, él va a ir a advertirles que Dios los va a destruir, pero también sabe que si se salvan de esa destrucción, más adelante ellos van a ser los que van a ir a destruir la familia de Jonás. Entonces, con ese contexto, comencemos a leer un poquito la profecía y vayamos desmenuzando cosita por cosita para que ente- entendamos mucho mejor lo que estamos viendo, ¿ok? Y Jonás dice, se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope, atentos que esta ciudad es importante porque la vamos a ver ahora más adelante. Dice, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Dónde es Tarsis? Hay comentaristas que ubican a Tarsis, se cree que Tarsis es lo que actualmente conocemos como la península ibérica o la península en donde está, que está compuesta de España y de Portugal. Entonces, Nínive, si vemos nosotros el mapa de Israel y nos ubicamos geográficamente en Israel, en lo que se conoce como el Levante Mediterráneo o la zona en donde Israel está actualmente,
que está al oriente del mar Mediterráneo. Nínive queda más hacia el oriente de ellos. Nínive queda incluso hacia el nororiente. Es casi incluso de la zona por donde salió Abraham, de Ur de los Caldeos, en lo que actualmente sería más o menos Irán y toda esa zona de por allá. Entonces, desde Israel hacia el oriente queda Nínive, pero precisamente lo que sucede es que con el propósito de no seguir la voluntad del Señor, de no seguir la palabra del Señor, de huir, como dice aquí, de la presencia del Señor, Jonás, en vez de arrancar hacia el oriente, hacia la dirección de Nínive, él arranca es hacia el occidente, hacia la dirección de la península ibérica, hacia el otro lado. Entonces, el propósito era atravesarse todo el mar Mediterráneo y llegar precisamente a este lugar Tarsis, que como les dije ya, se cree que es la península ibérica, porque claro, sería lógico que arrancar es hacia el otro lado. Si va a huir de la presencia del Señor, pues tiene que arrancar hacia el otro lado de donde Él lo mandó, ¿cierto? Jope es uno de los puertos más antiguos de la humanidad. Es un puerto supremamente antiguo, Jope, e incluso todavía existe el puerto Jope. Y vamos a ir viendo a través de esta sesión qué relación tiene todo esto precisamente con el Mesías, con Jesucristo, con Yeshua y con la misión que le entrega finalmente a sus apóstoles. Entonces dice, pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces, incluso este versículo nos ayuda a nosotros a derribar el mito de que, de que una manera de saber si estoy actuando conforme a la voluntad del Señor es porque sentimos perdón, porque sentimos paz, porque estamos tranquilos, porque podemos acostarnos y dormir tranquilos. No, precisamente aquí vemos como Jonás está en contra directamente de la voluntad de Dios y aún así el hombre se echó a dormir, ¿cierto? Entonces, no necesariamente actuar conforme a la voluntad de Dios nos da descanso, ni necesariamente actuar en contra de la voluntad del Señor nos da angustia. En este caso, él está actuando en contra de la voluntad de Dios explícitamente, está huyendo de la presencia del Señor y el hombre está ahí echado durmiendo tranquilo. Y continúa diciendo, así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros, vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron, dinos ahora, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? O sea, empezaron a preguntarle al hombre, ¿y usted qué onda? Porque la suerte cayó sobre él. Vamos a ver qué tiene este man para esconder. Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, imaginen la respuesta de este man. Les está diciendo, el mar está alborotado y yo soy un siervo del Dios que creó precisamente el mar. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás subía de la presencia del Señor, pues él mismo se los había dicho, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Pues si este man es siervo del que creó el mar y el mar está alborotado, la única manera de saber qué podemos hacer. Este man es el culpable, necesitamos saber qué hacer. Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás le respondió, pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. El man ya no estaba dormido, pero seguía tranquilo. O sea, finalmente el man les está diciendo, échenme al agua, estoy seguro que es por mí que todo esto está sucediendo. Aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Estaba colocando de peor la situación. Entonces clamaron al Señor y dijeron,
Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Entonces, recopilando nuevamente la historia, este hombre está haciendo voluntad contraria a la del Señor, parte hacia Tarsis, en la mitad del mar Mediterráneo se forma tremenda tormenta, y entre esa tormenta los marineros dicen, no, pues la única solución es botar a este man al mar porque precisamente él en contra de su Dios está actuando, y por eso es que nos ha sobrevenido esta tempestad tan tremenda. Recordemos una cosa, en aquellos tiempos, en los tiempos de Jonás, se creía que el mar o las profundidades o el abismo, todos son sinónimos, era precisamente el lugar de oscuridad, era el lugar de los espíritus, era el lugar de la muerte, era el abismo, el lugar de las fuerzas del mal. Eso se creía incluso por el hecho de que el diluvio, que había sido un hecho eh, literalmente mundial, o sea, que había sucedido alrededor de todo el planeta, el diluvio se llevó, las aguas se llevaron precisamente los cuerpos de todos estos seres, de los ángeles caídos que se cruzaron con las hijas de los hombres, de todos estos monstruos, de todas estas eh, aberraciones que fueron eh, resultado de todos estos cruces entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Y así como el mar se los llevó, también precisamente se creía que los espíritus de todos estos seres habían quedado precisamente en el mar. Incluso por eso es que en el Génesis, cuando Israel sale de Egipto, ellos cruzan prácticamente en seco el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque Dios estaba demostrándole que incluso en ese lugar de abismo, en ese lugar oscuro, en ese lugar de los espíritus, en ese lugar en donde están guardados, en ese lugar que se le reserva la muerte de acuerdo a las creencias de la época, incluso en ese lugar Él tiene el poder. Esa era la idea del Señor, también mostrar que al dividir el mar, Él era el que tenía incluso poder sobre el mar. Él tiene potestad incluso sobre la misma muerte. Entonces, de esa manera, precisamente, Dios les estaba demostrando eso y esa era la creencia de la época. Entonces, pues claro, lo que ellos estaban haciendo en ese momento es, pues si esta vaina es de algún espíritu o algún dios o alguno lo que sea, echemos a este man al agua. Y esa era la idea de lo que ellos estaban haciendo también en ese momento. Y continúa diciendo, y aquellos hombres sintieron un gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. O sea, este man convirtió todo el barco. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, atentos, incluso está subrayado y en negrita. 3 días y 3 noches. Esta es la señal para la generación que estaba exigiendo una señal en los tiempos de Jesús. 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Y qué significa estar en el vientre del pez? Estar en el vientre de las profundidades. Estar en el vientre del lugar de los muertos, estar en el vientre del lugar del abismo, estar en el vientre del lugar en donde se supone que solamente operan y tienen poder las fuerzas del mar, del mal y del mar. ¿Listo? Continuamos entonces con la sección número 2, capítulo 2. Ah, perdón, antes de continuar con la sección número 2, aquí, entonces vamos a empezar a atar cabos en esta historia para que aún sea más claro lo que estamos leyendo y por qué precisamente esta profecía es tan importante. En Juan, capítulo 1, verso 42 dice, vamos a empezar a atar cabos, como les dije, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, tú eres Shmón, tú eres Simón, hijo de Jonás. Entonces tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El ser hijo de, entonces aquí Jesús ve a Shimón o a Simón, hijo de, o Bar Yoná, Shimón Bar Yoná, Simón, hijo de Jonás. Cuando estamos hablando de que una persona es hijo de, expresa una similitud. Entonces, quizá el papá de Pedro se haya llamado Jonás, posiblemente, no estamos completamente seguros, pero digamos que
cabe la posibilidad de que el papá de Jonás, coincidencialmente, entre comillas, se haya llamado también Jonás. Pero el hecho es que precisamente, o el hecho de que se haga tan explícita esta comparación, que Jesucristo haga este match, o que Jesucristo le hable a Simón como el Simón hijo de Jonás, demuestra que su misión o la misión de Pedro es similar a la misión del profeta Jonás que ya estamos estudiando en esta sesión, ¿cierto? Entonces, para que ustedes de una vez empiecen a hacer match entre la misión de Pedro y la misión de Jonás. En Juan capítulo 21, precisamente vamos a verlo de una mejor manera. En Juan capítulo 21, verso del 1 al 17 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Recordemos que el mar de Tiberias es otra manera de llamarle al mar de Galilea, que más que un mar es un lago, pero incluso es tan grande, es tan voluminoso y es tanta la extensión de agua dulce, precisamente, que tiene incluso mareas, que tiene olas, que se forman tormentas. Recuerden que el mar de Galilea también es famoso y es común que se formen tormentas en la mitad del lago. Entonces, este el mar de Tiberias, que también es el mismo lago de Galilea o mar de Galilea, es donde está aquí la historia geográficamente para que nos ubiquemos. Entonces dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Entonces, recuerden una cosa, recuerden que esta historia incluso tiene demasiada similitud a la historia en la que Jesús conoce a Pedro. El día que Jesús, Yeshua, o más bien, que Pedro, Simón, conoce al Mesías, conoce a Pedro, y fue también en una pesca. Y después de ese día, Jesús le dice a Pedro que él va a empezar a pescar hombres, que dejara de pescar pescados y que ahora se dedicará a pescar hombres. Pero luego de que el Mesías muere, luego de que él lo había negado 3 veces, luego de que ya se había desilusionado precisamente no solo de él, o sea, no solo de pronto de ver que el que él pensó que era el creador del universo había acabado de morir, porque todavía no lo habían visto resucitado. Está totalmente desilusionado, aparte también de él por haberle negado esas 3 veces, después de que estaban todos tristes de la muerte del Mesías. ¿Qué hicieron todos ellos? Totalmente desilusionados, regresaron nuevamente a pescar peces. En vez de haber continuado pescando hombres, se volvieron nuevamente a pescar peces. Y van a ver ustedes incluso cómo esto tiene un sentido profético. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, dice que se echó al mar. Pues Pedro se había alejado del Señor, se había hecho al lado en el momento en el que el Señor había sido llevado para ser juzgado y crucificado. Recuerden que él se alejó del Señor, lo negó 3 veces, él se había alejado, como Jonás. Jonás también se alejó del Señor. En vez de ir hacia Nínive, se fue hacia el otro lado, ¿cierto? Vimos que él estaba huyendo de la presencia del Señor. Lo mismo Pedro. Pedro estaba alejándose. Pedro estaba apartándose del Mesías en el momento en el que fue capturado. Pero ¿qué hizo Jonás cuando fue apartado, cuando se apartó del Señor? ¿Qué hicieron los pescadores? Lo echaron al mar, ¿sí o no? ¿Y qué hace Pedro cuando se alejó del Señor? Aquí dice, y se echó a la mar. Se echa al mar ¿para qué? Para que Dios le dé otra oportunidad. De la misma manera como Jonás. Y los otros discípulos vieron, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos.
50 metros creo que es más o menos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella, o sea, para más coincidencia. Apenas llegan ellos a la tierra, encuentran un pez. ¿Qué fue lo que hartó a Jonás? No, un pez, exactamente, un pez grande. Entonces, ¿qué encontraron? Muy probablemente era cero pescado también. Un pez, ¿cierto? Les estaría tal vez dando aquí el Señor una señal. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Un tip importantísimo. ¿Por qué creen ustedes que se menciona exactamente la cantidad de peces que cogieron? ¿Qué motivo tendría el escritor para ponerse a contar pescado por pescado y después anotar la cantidad exacta de pescados que cogieron? ¿Qué le impulsó? ¿Con qué sentido? Resulta, resulta que cada vez que hayan números en la escritura tenemos que prestar especial atención, porque generalmente cuando hay números exactos en la escritura, nos quieren decir algo. Es un mensaje importante, ¿ok? Entonces, primero entendamos una cosa. El mar en el que cayó Jonás, que es el mar Mediterráneo o el gran mar, ¿cierto? Es el que representa el mal, ¿cierto? La oscuridad, las tinieblas, el abismo, el mar profundo, ¿cierto? El dominio del mal, de los ángeles caídos. Pero resulta que el mar de Galilea, que como ya les había dicho yo, en realidad es un lago de agua dulce, que tiene vida, que tiene peces, tiene forma de arpa. Si ustedes lo ven desde el aire, el mar de Galilea tiene forma de arpa, como el arpa que tocaba el rey David. Y resulta que se suele relacionar, se suele comparar eh, el mar de Galilea con la representación del bien, con la representación del tabernáculo de David, con la representación de el Israel entre las naciones, con la representación de la promesa cumplida a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿cierto? Cuando el pueblo estaba en el desierto, el primer tabernáculo fue hecho por un hombre llamado Betzalel, que muchos de ustedes ya lo recuerdan porque nosotros lo estuvimos viendo también aquí en estas sesiones, en las primeras 5 sesiones. Bezalel era el nombre de la persona que dice incluso en la Torá que él fue lleno del Espíritu del Señor, lleno de sabiduría, lleno de entendimiento, para hacer las cosas que Moisés le pedía que hiciera, ¿cierto? Para hacer las cosas y el mobiliario del tabernáculo. Entonces, este hombre lleno del Espíritu del Señor era el encargado de hacer la obra del tabernáculo. Resulta que la palabra Bezaleel, cuando se le suman las letras, porque recordemos que en el hebreo las letras tienen no solo las letras tienen un significado, sino que cada letra son los mismos números con los que se hacen cuentas, ¿cierto? Entonces, una palabra compuesta por letras no solamente tiene un significado, sino que también tiene un equivalente numérico. Hay un estudio completísimo de ese tipo de cálculos que se hacen precisamente con eso. El hecho es que la palabra Besaleel tiene un cálculo numérico de 153. Bastante curioso que se mencionen también que fueron 153 los peces que se sacan del mar de Galilea, los peces que se sacan del lago que representa la luz, del lago que representa al hijo de David que viene a restaurar, a rehacer, a reconstruir el tabernáculo caído de David. El tabernáculo precisamente que en estos momentos, como vimos incluso en sesiones anteriores, dice que está caído, pero que el Señor nuevamente lo levantará a través de su rey, a través de su hijo, a través de el Mesías, ¿cierto? Entonces, es interesantísimo ver cómo este 153 que apunta a Bezaleel, ¿y quién es Bezaleel? Bezaleel de hecho era un joven de la tribu de Judá, o sea, para más coincidencia, entre comillas, él era de la tribu de Judá y dice que era un hombre lleno del Espíritu del Señor, un hombre de la tribu de Judá lleno del Espíritu del Señor, encargado de reconstruir el tabernáculo caído de David. Entonces, no es coincidencia que se haya mencionado que son 153 peces. Y dice que aún siendo tantas, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid,
comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Entonces vean, es la tercera vez que se les presenta Jesús a los discípulos. Eh, Precisamente vamos a ver cómo este número 3 tiene una cantidad de repercusiones en lo que estamos leyendo hoy, en lo que estamos aquí viendo. 3 días y 3 noches, por ejemplo. Ya vimos que Jonás duró 3 días y 3 noches en, en el gran pez, ¿cierto? Ya vimos cómo es la tercera vez que se les aparece aquí a sus discípulos, que se manifiesta a sus discípulos. Ya sabemos que Pedro lo negó también 3 veces. Entonces vemos cómo se repite y se repite y se repite este mismo patrón y es cíclico y cíclico y cíclico. Y continúa diciendo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, a Simón hijo de Jonás, mira, Simón, hijo de Jonás, Simón Bar Jonás, escucha, acuerdan que la palabra Simón, Shmón, en hebreo es Shmón, que ¿qué significa Shmón? Escucha. Entonces, ¿qué le está diciendo? Escucha, hijo de Jonás. O sea, le recuerda su misión. Escucha, tú que eres hijo de Jonás. Le recuerda la profecía. Escucha, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, Bar Joná, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, 3 veces, ahora otra vez, 3 veces el Señor le pregunta, 3 días y 3 noches. Tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, 3 veces lo niega Pedro. Vamos a ver el paralelismo que esto tiene con Jonás. Hechos capítulo 10, verso 1 al 17. Y muchos de ustedes conocen la profecía en Hechos. Perdón, muchos de ustedes conocen la historia de Hechos. Hechos capítulo 10, verso del 1 al 17. Lo vamos a leer y ustedes, yo sé que lo recuerdan junto a mí. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Entonces, estamos viendo aquí, Cornelio, un hombre militar, un centurión, un general, alguien de un cargo importante, a cargo de la compañía llamada la Italiana. Entonces, era un romano. ¿Qué era Roma en los tiempos de Jesús? Era el enemigo, ¿cierto? Como los asirios en la época de Jonás. Entonces, estamos viendo aquí que nos va a contar la historia de un hombre que era enemigo de la nación, pero en los tiempos de Jesús, de la misma historia. Pero tiene algo particular y nos lo menciona aquí. Temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. ¿Se acuerdan que ahorita vimos, les dije que tuvieran en la mente a Jope, porque lo íbamos a volver a ver? Aquí precisamente apareció nuevamente. En esta sesión, Jope nuevamente. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, él que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, al mediodía. Los que hemos hecho el curso básico ya sabemos que la hora sexta hace referencia precisamente justo al mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Entonces, recordemos esto, que ya lo hemos visto incluso, los que han hecho el curso básico ya también lo saben, lo pueden reconocer mucho mejor. Esto que estamos viendo, este lienzo que está bajando de los cielos, que está atado por las cuatro puntas, es un manto de oración. Y esas cuatro puntas hacen referencia precisamente a los cuatro flecos que menciona la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento lo menciona, incluso en el Nuevo Testamento también, de los flecos, que en realidad la traducción son tzitzits, que son unas cuerditas que cuelgan precisamente en cada uno de los mantos de la época, que es un mandamiento que nos recuerda precisamente los demás mandamientos. O sea, los tzitzits son unas franjitas, son unos hilitos que se le colocan a los mantos o que se le coloca a la ropa que llevamos puesta con el objetivo de recordar los mandamientos. Entonces estamos viendo cómo desde el cielo Pedro está teniendo una visión en donde está bajando un lienzo y ese lienzo que me recuerda los mandamientos porque tiene los tzitzits, dice que hay unos animales inmundos o unos animales, dice que había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, o animales que no son aptos para ser alimento, ¿cierto? O sea, los está viendo absolutamente a todos, aptos y no aptos, está viendo todos los animales ahí, todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y continúa diciendo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Cuando habla de común o inmunda, le está diciendo, nunca he comido algo que no es apto para ser alimento, pensando que la visión que estaba teniendo hacía referencia a los alimentos. Pero sucedió que volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, otra vez, tres veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, Pedro no entendió lo que estaba viendo. Pedro no entendió precisamente la visión que estaba teniendo. Dice, Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces, el mismo Pedro no entendió la visión. Pedro se quedó perplejo pensando, ¿y qué significará? No entendió la visión. Lastimosamente hoy en día se malinterpreta diciendo que ahora se puede comer de todo, cuando el mismo Pedro, que fue el que tuvo la visión, no entendió. Y recordemos una cosa, Dios no se puede contradecir. Si en Levítico ya dijo que algo no se come, pues no se come hasta el final de la tierra. Sencillo. No se puede decir que es que ahora sí, que es que ahora no. No, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es eterno y es atemporal. Entonces, todas las cosas que no se pueden comer, como aquí mi hijo que dice que el marrano no se puede comer, exactamente. Si un niño lo puede saber, lo puede entender, Dios no va a cambiar de la noche a la mañana porque, ajá. Entonces, Pedro, a la final, y ustedes ya saben cómo continúa la historia, Pedro finalmente acepta ir con ellos. Acepta ir precisamente con estos soldados que lo vinieron a buscar. Y cuando él le predica a Cornelio, él y toda su casa se salvan, ¿cierto? Dice que reciben el Espíritu. Y es cuando él por fin entiende la visión, días después, que los que son considerados impuros, que los que son considerados impuros como lo eran los romanos, que eran precisamente el enemigo, Dios los purificó. Recuerden lo que está escrito en Jeremías capítulo 31, que la simiente de Israel iba a ser mezclada con animales. Animales es una manera de referirse precisamente a las naciones, a todos los que están por fuera del pacto. Entonces, si todas estas conexiones que hemos hablado hoy, y todo este tipo de conexiones que hemos estado viendo no son suficientes, miren lo que sigue.
a ver si le sobrevino un éxtasis, así como aquí el hombre que está extasiado. Entonces, ojalá no sea un éxtasis de hambre o de sueño, sino que sea un éxtasis de el Espíritu del Señor. Sección número 2, capítulo 2. Jonás en el gran pez. Jonás capítulo 2 de la Reina Valera contemporánea dice así. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Una oración de completa fe, una oración totalmente de fe. Y es nuestra oración, en donde estuvimos muertos en delitos y en pecados y creímos que era el fin. Pero recuerden una cosa, Dios es poderoso para salvarnos. Él es nuestra esperanza. Que a pesar de que moriremos, todos, todos nosotros algún día moriremos, pero nuestra esperanza es que solo moriremos una vez, no dos. Nuestra esperanza es que solo moriremos una vez, porque el que nació dos veces muere solo una vez, pero el que nació una sola vez va a morir dos veces. Y ustedes ya saben a qué me hago referencia. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia, pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Y recuerden lo que dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí lo está, lo está haciendo Jonás, le está diciendo, la salvación, Yeshua, eres tú, Señor. La salvación es tuya, Señor. Automáticamente, ¿qué pasó cuando él reconoce que la única salvación del ser humano, su única salvación en ese momento es el Señor? Cuando reconocemos que Yeshua es el Señor le ordenó al pez que vomitara a Jonás en la tierra. Entonces, como dato curioso, la profecía de Jonás se lee tradicionalmente en los tiempos de Yom Kippur, en los tiempos de, o en la festividad de el ayuno, en el momento en el que todo el pueblo se encuentra con el Señor cara a cara y le dice, Señor, perdona, perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados. Señor, trae a nuestra familia acá. Señor, perdona a nuestra familia, perdona a nuestros hermanos. En ese momento en que nos presentamos cara a cara delante del Señor y le podemos decir, Señor, ayúdanos a que nuestra familia vuelva. Permíteles llegar, permíteles verte nuevamente. Esta profecía, perdón, de Jonás es precisamente el centro de esa festividad. ¿Por qué? Porque así como Jonás eh, tiene un corazón humillado, tiene un corazón humilde de reconocer precisamente que solo su salvación vendría del Señor, ese corazón, llamémoslo arrepentido, es el primer paso para poder recibir la salvación. Si no tenemos un corazón arrepentido, un corazón constrito, un corazón humillado delante del Señor y reconocemos que sin Él no podemos, no vamos a poder ser salvos. Entonces, como es el primer paso para poder ser salvos, es precisamente una tradición dentro del pueblo de Judá también, que se lee. Sección 3, capítulo 3 al 4, misericordia divina. Y ahora vamos a leer Jonás capítulo 3. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo, ¿dan ustedes esta frase? La palabra del Señor vino a Jonás por segunda. ¿Quién es la palabra del Señor? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo habitó entre nosotros, ¿recuerdan? O sea, Yeshua vino a Jonás por segunda vez y le dijo,
levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Y Nínive era una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Otra vez tres. Por todos lados está el tres. 3 días de camino, ¿cierto? 3 días de camino. 3 días y 3 noches. Tercera vez en que el Mesías se le presenta a sus discípulos. Le preguntó 3 veces a Simón si lo amaba. Tres, tres, tres. Por todos lados está el tres. Entonces, esto también nos recuerda incluso la sesión de Oseas. En el capítulo 6 lo leíamos, que dice que después de 2 días nos dará vida nuevamente y que al tercer día nos levantará y que así viviremos en su presencia. Entonces, estamos viendo cómo aquí a continuación dice, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y en su predicación decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces, una ciudad que se recorre en 3 días, pero él toma uno precisamente para llamarlos al arrepentimiento. Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive, vean ustedes este éxito de este profeta. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto. Ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Un ayuno total, completo, todos, hasta los animales. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme y entonces no pereceremos. Toda una ciudad se convirtió y lo único que dijo es, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Completamente exitoso. Y es una nación que no creía en Dios. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Y ahora capítulo 4 de la Nueva Traducción Viviente dice, este cambio de planes, entonces por el otro lado de la moneda, está Jonás, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Recuerden que les di el contexto cuando iniciamos la sesión. El contexto es que los asirios van a ser va a ser el látigo que va a utilizar el Señor para Israel. Jonás lo sabe. O sea que ahora que el Señor ya no va a destruir a los asirios van a destruir a Israel. Y eso sucedió en el 722, más o menos 80 años después de esto, ¿cierto? Entonces, claro, ahí ya entendemos por qué dice que aquí eso le molestó mucho a Jonás y que se enfureció. Entonces, le reclamó al Señor. Vean con las palabras con las que se dirige precisamente un profeta a Dios. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso vi a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Entonces, esta es la razón verdadera por la cual estaba huyendo. Él estaba huyendo por el simple hecho de que él no quería que los asirios se salvaran. Él estaba pensando en su propia familia. Él estaba pensando precisamente en su gente y en su pueblo y lo que iban a sufrir a mano de los asirios, que cada vez estaban creciendo más. Y vean ustedes cómo toda una ciudad, toda la capital y todo el reino entró en un ayuno inmediato de arrepentimiento y dice que cambió su mal camino. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada, hizo un tabernáculo, lo que nos tradujeron como un pesebre. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba para ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí,
y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano, y al amanecer del día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Vean cómo los profetas le hablan al Señor. Tenemos que empezar a entender y a no tener temor de expresarnos naturalmente con Dios. Cuando estemos en oración, cuando estemos hablando con Dios, con el Señor, no tenemos que buscar palabras así súper rebuscadas, rebombantes, mejor dicho, ni elegantes. No, lo que quiere el Señor es un corazón sincero. Lo que quiere el Señor es que le entreguemos nuestra completa confianza y hablemos con Él de manera sincera, honesta. Entonces, precisamente aquí, vuelvo y lo repito, Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Este es todo el mensaje de Jonás. Literalmente este es todo el mensaje de Jonás. ¿Cuántas personas hay hoy en día en las grandes ciudades? Millones. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿A quién le recuerdo a ustedes precisamente a Jonás enojado por el perdón de estos? ¿A quién le recuerda a ustedes una historia en la que hubo un hombre también que se enojó porque otro halló perdón? ¿Qué le recuerda a Jonás así completamente enojado por el perdón de estos que ni siquiera a sus ojos lo merecían? Estadísticamente esta es la historia más famosa de la escritura. Yo sé que todos ustedes la saben. Lucas capítulo 15, verso 25 al 32. Cuando sucede toda la historia del hijo pródigo, el hijo que va y derrocha toda su fortuna, toda la herencia de su padre y después regresa, que dice que su padre corrió, lo abrazó y lo mandó a cambiar y le colocó un nuevo vestido y le colocó anillo y bueno, en fin, todo eso. El final de la historia es este, que es algo que muchas veces no se cuenta, se suele omitir. Lucas capítulo 15, verso 25 al 32, este es el final de la historia del hijo pródigo, porque habían dos hijos. El hijo menor, que fue el que desperdició todo, y también estaba el hijo mayor. Y esta es la historia del hijo mayor. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Vean, otra vez, como Jonás. Entonces se enojó y no quiso entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Le tocó salir a su padre a rogarle que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Todas las personas de Nínive dice que cambiaron su camino y creyeron en Dios. Textos para la oración.
Les voy a leer varios textos que tienen mucha relación con lo que vimos hoy y algunos que tal vez probablemente ustedes se preguntan, ¿eso qué relación puede tener? Pero confío que el Espíritu del Señor les haga ver y que les abra a ustedes los ojos para que entiendan qué relación tienen todas estas historias que vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 5. El arca en el territorio filisteo tiene como título esto en la nueva traducción viviente. Es una historia que parece rara, pero cuando te das cuenta del patrón, de la repetición, te das cuenta de que hay ciertas coincidencias, entre comillas, entre todas estas historias, vas a empezar a ver cómo todo está conectado. Primera Samuel capítulo 5. Después que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla de Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Los filisteos son los archienemigos de Israel en la Biblia, ¿cierto? Ellos eran un pueblo marítimo, entonces atentos, gran pista. Los filisteos eran un pueblo del mar. Ellos dominaban el mar, eran muy buenos en el mar. El pueblo filisteo tiene una conexión directa con los ángeles caídos. Recordemos, por ejemplo, a Goliat. El gigante Goliat era filisteo. ¿Y por qué era gigante? Porque era una mezcla entre ángeles caídos, los ángeles que fueron expulsados de la presencia del Señor junto con Satanás, y que se mezclaron con hijas de los hombres, que se mezclaron con mujeres y tuvieron a estos gigantes, ¿cierto? Entonces, ellos tienen una conexión directa con los ángeles caídos. Y precisamente a ellos era a quienes ellos le ofrecían sus cultos. A los ángeles caídos eran a quienes los filisteos les ofrecían sus holocaustos, sus sacrificios y todo este tipo de cosas. Y especialmente a un Dios que proviene del mar, un Dios que domina el mar. Vamos a ver quién es. Versículo 2 dice, llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón. El dios Dagón es un dios mitad hombre, mitad pez, precisamente como lo que estamos leyendo aquí en Jonás, ¿cierto? Los sacerdotes del dios Dagón usan un gorro así que termina en punta, como el de los sacerdotes católicos de hoy en día, ¿cierto? Ya que ellos tienen relación directa. El catolicismo y los filisteos tienen relación directa en su adoración, tienen relación directa en los dioses que adoran. Y la pusieron junto a una estatua de Dagón, aquí en el Arca del Pacto. ¿Listo? Entonces colocaron el Arca del Pacto junto a la estatua de este dios. Pero cuando los ciudadanos de Asdod, y es bien curioso ver la palabra Asdod en hebreo, porque la palabra Asdod en hebreo está compuesta por 5 letras, sí, 5 letras, la Aleph, la Shin, la Dalet, la Vav y la Dalet. La Aleph y la Shin, Ash, que forman la palabra Ash, también significa la palabra, o aparte, se puede formar la palabra fuego en hebreo, y la palabra Dalet, Vav, Dalet, es precisamente la palabra David en hebreo. Entonces, el fuego de David. Esta ciudad Ashdod se le conoce también, o se puede formar más bien con sus letras la palabra fuego de David. Entonces, en esta ciudad, en donde va a renacer el fuego de David, dice que fueron a verla a la mañana siguiente al arca del pacto que habían colocado al lado de la estatua de Dagón, y dice que la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón nuevamente, lo colocaron en su lugar, pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado. O sea, se le pisoteó la cabeza, así como lo hemos visto desde la sesión de Génesis. Vean que hasta hoy incluso tiene aún más sentido. Lo leo otra vez. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Y la cabeza y las manos, perdón, y la cabeza, sí, la cabeza y las manos estaban ahí en la entrada del templo. Por eso hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entra en el templo de Dagón en Esdot, pisan el umbral. O sea, ellos vienen entrando ahí al templo de Dagón y dan un brinquito para no pisar ahí. Porque se cree y porque en ese lugar se encontraron tirada la cabeza y las manos. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Se cree que esos tumores eran más bien como, ah, no, era más bien como hemorroides.
Entonces, la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Esos tumores se cree que eran más bien hemorroides. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó, no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y le preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Y los gobernantes deliberaron y contestaron, trasladen a la ciudad de Gat. Así que trasladaron el arca de Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores. Los hirió con una plaga de tumores otra vez y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón. Empezaron a rotarse el arca por toda la ciudad. Dijeron, no, eso de pronto es coincidencia, eso rotémoslo para allá, rotémoslo. Entonces ahora lo enviaron para Ecrón. Pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron, traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó, por favor, regresen el arca de Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos. Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios, y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de tumores, y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Zacarías capítulo 9, verso del 1 al 4 dice, la palabra profética del Señor está en contra de la tierra de Hadrach y de Damasco. Ciertamente todas las tribus de Israel y la humanidad entera deben volver los ojos al Señor. Lo mismo que Hamat, vecina de Tiro y Sidón, a pesar de su sabiduría. Y aunque Tiro edificó una fortaleza para sí y amontonó plata y oro, como se amontonara el polvo o el lado de las calles, el Señor la despojará de sus riquezas, acabará con su poderío marítimo y hará que el fuego la consuma. Zacarías 9, versos 5 al 13 dice, verá a Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo, Ecrón, todas estas son ciudades filisteas, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, habitará en Asdod un extranjero, Asdod, una ciudad filistea. ¿Quién sería entonces un extranjero para los filisteos? Un israelita, ¿cierto? Entonces dice, habitará en Asdod un extranjero. Esta palabra extranjero es la palabra mamzer, que significa bastardo. Hace referencia como a alguien que recupera su identidad, alguien que no sabía qué era y ahora lo sabe. Precisamente, hoy en día la ciudad de Asdod está llena de toda la cantidad de personas y principalmente incluso judíos askenazíes, judíos de la parte del norte de Rusia, que fueron y regresaron a esa tierra y la tomaron en posesión. Entonces, la ciudad de Asdod hoy en día está llena de extranjeros, como dice acá. ¿Habitará en Asdod un extranjero? ¿Un extranjero para quién? Un extranjero para los filisteos, o sea, israelitas. ¿Habitará en Asdod un extranjero? Y pondré fin a la soberbia de los filisteos, de la presencia actual de un mamzer, la presencia actual de un extranjero en esa ciudad es una humillación para los filisteos y todo lo que ellos representan es una humillación para todas las potestades del mal que no comulgan precisamente con el pueblo de Israel, que quieren ver los planes del Señor destruidos, pero que no lo pueden lograr porque están supeditos precisamente incluso a la voluntad del Señor. Y dice en el verso 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá y Ecrón. Será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar,
y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salvo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. He entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Nosotros somos, precisamente, parte de esta profecía, y aquí es donde nos podemos encontrar. Nosotros somos esas flechas. Entonces, el Señor ha entesado, ha templado el arco, diciendo que es Judá, el arco siendo Judá, porque el arco, ¿qué sucede? Cuando un arquero tiene un arco en sus manos y suelta una flecha, el arco queda en la mano del arquero, ¿cierto? El arco se queda, pero la flecha se va. Nosotros hemos sido lanzados a todas las naciones como esas flechas, precisamente para hacer que se despierten todos los hijos de Sión. Amós, capítulo 9, verso del 11 al 12, dice, cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo cabido de David, que ahora está derribado, y repararé sus grietas y reedificaré sus ruinas, volveré a edificarlo como en el pasado, para que todos aquellos sobre los que se invoca mi nombre tomen posesión del resto de Edom. Entonces, todos los que, todos los que invoquen el nombre del Señor van a tomar posesión de Edom, van a tomar posesión de los que heredaron la doctrina de Edom. Y ya vimos en la sesión anterior que Edom tiene relación directa con Roma. Entonces, los que heredaron la doctrina de los filisteos, los que heredaron la doctrina de Edom, los que heredaron la doctrina de los romanos, los que heredaron la doctrina universal, que en latín ya sabemos que es católica, y de todas las naciones, palabra del Señor, que así lo hará. Mateo capítulo 13, verso 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 12, versos 38 al 41 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. Prácticamente estaba el que envió a Jonás. Oseas capítulo 6, verso del 1 al 2 dice, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebotó y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Lo vimos hoy. Oseas capítulo 7, verso 10 al 11, y la soberbia de Israel testificará contra Él en su cara, y no se volvieron al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Lucas capítulo 3, verso 21 al 22. Hoy son varios versículos para la oración, porque quiero que todos se empiecen a llevar todo el concepto de lo que significa Jonás y que dejemos de verlo como un cuento de hadas y entendamos precisamente por qué el Mesías dijo que esta era la señal de señales para una generación como la que estaba pidiendo señal. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corpórea o corporal, como paloma, como Diona, como Jonás. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Otro pasaje súper importante, Génesis capítulo 8, verso del 8 al 12. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Noé manda una paloma para verificar si el juicio ya había terminado. El juicio
a los ángeles caídos. Dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas aún estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Entonces ahora la paloma trae una hoja de olivo. ¿Qué significa la hoja de olivo? ¿Para qué sirve el olivo? Para extraer el aceite. ¿El aceite qué significa? El sacerdocio. Entonces, claro, en la segunda venida de la paloma, ¿qué se encuentra? El sacerdocio del Mesías. Y dice, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. O sea, ya la tercera vez ya es el fin. Segundo de Corintios, el fin del juicio. Segundo de Corintios, capítulo 5, versos del 17 al 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ese es el ministerio nuestro, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el encargo del Mesías a nosotros, la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que estar rogándole nosotros día y noche a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que conocemos? Reconcíliesen con Dios, regresen, hagan teshuva, y tenemos que estar rogándoles. Dice, rogándoles, como Jonás, que llamó a Nínive al arrepentimiento. Esa es nuestra misión, llamarlos precisamente al arrepentimiento, a todos. Aún hay tiempo. Espero que hayamos tenido revelación el día de hoy, que el Señor nos haya podido mostrar, nos haya mostrado precisamente esta profecía, y que sea tan importante para ustedes como de ahora en adelante esta profecía de Jonás, como verdaderamente lo es, que hayamos podido comprender de esta manera. Vamos a orar para terminar la sesión del día de hoy, y que sea el Señor mostrándonos precisamente su revelación y la revelación de esta profecía. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu inmenso amor, por darnos, Señor, tu palabra, por permitirnos entender por qué, Señor, esta señal es la señal más importante que tu Mesías, que nuestro Mesías, Señor, que tu ungido, que tu Hijo, Señor, le dio a esta generación, Señor. 3 días y 3 noches en donde, Señor, nos muestras tú, Padre, que has vencido a la muerte, Señor, con tu sangre. Gracias te damos por habernos rescatado, Señor. Gracias te damos por la salvación, Señor, gratuita que nos has dado. Te pedimos que podamos cumplir cada día más la misión de ir a las naciones como Jonás, como una paloma, Señor, y predicarles tu nombre, rogarles, Señor, que se reconcilien contigo, Señor, porque ese es el ministerio que tú nos has encomendado. Te pedimos que esta misión, Señor, sea en tu nombre, nos permitas andar, Señor, tus caminos conforme a tu voluntad, y que cuides, Señor, cada uno de nuestros pasos mientras cumplimos esta misión. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Texto a memorizar, Jonás, capítulo 2, verso del 9 al 10. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es del Señor. Y mandó el Señor al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Lucas capítulo 24, verso 27, lo repetimos nuevamente, dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comentando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas, porque escrito está, el camino del Mesías a través de 66 libros. Deseo que Él nos dé el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, y que nuestro corazón arda mientras Él nos habla y nos guía en su camino. Nos vemos en la siguiente sesión, a la misma hora y por el mismo canal. Dios de voluntad. Que el Señor les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.